Y hoy, como les decíamos, nuestro enfoque en esta apertura es los que se la llevan con Milei. En el día en el que hubo un paro universitario nacional por la falta de cumplimiento del acuerdo, en realidad que era un acuerdo hasta que el gobierno cumpliera la ley de financiamiento universitario. Ni siquiera el acuerdo de hace 2 meses cumplió el gobierno nacional y el paro tiene que ver con eso y en reclamo también de que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Y en el mismo día en el que hubo una movilización del sistema científico argentino para denunciar, como veíamos en la apertura, no ya un recorte en el presupuesto de ciencia, sino una destrucción del sistema científico argentino, un cientificidio, dicen los referentes de ese universo. En ese día nosotros elegimos contarles quiénes en contraste se la están llevando en este gobierno. No es un gobierno neutral, que pone la cancha pareja para todos, para que todo le vaya bien a la mayoría. Es un gobierno que elige ganadores y perdedores, así como eligió que los perdedores sean los empleados públicos, los industriales, los científicos, los docentes. Bueno, también decidió que haya ganadores. Les vamos a contar algo que no se hace tan seguido. ¿Quiénes son los que se la llevan con Milei? Vamos a hablar de una de las noticias de esta semana, que es la compra de Metrogas por parte del grupo Vila Manzano y Mauricio Filiberti también, ya tienen Edenor, por eso también llamó tanto la atención. Tienen una de las distribuidoras de energía más grandes del área metropolitana de Buenos Aires, del país obviamente, y ahora se quedan con la distribuidora de gas más grande del país. Además tienen un grupo de medios, tienen el Grupo América, tienen participación en Telefe, realmente un conglomerado muy extenso que ya a priori choca con lo que dice la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que dice que si vos tenés un grupo de medios no podés tener una empresa de servicios públicos, hay ahí un conflicto de intereses. Bueno, y ahora encima tienen 2 empresas de servicios públicos, 2 de las más grandes del país. El sector de la energía en el país de Vaca Muerta es un sector que recién está arrancando en Argentina, que va a generar una cantidad de dólares impresionante. Bueno, lo que está haciendo Milei es generar muchos 3 o 4 ganadores en ese sector tan importante de la energía. 3 o 4 empresarios argentinos que a partir del gobierno de Milei van a salir de este gobierno con una plataforma empresaria con proyección de crecimiento enorme, enorme. Con proyección también de condicionamiento a futuros gobiernos. Y además, en el caso de Metrogas, es YPF la que decide deshacerse de Metrogas, una empresa que es superavitaria. Claro. ¿No? Entonces, los argentinos somos dueños de Metrogas, una empresa que nos da ganancia, que todos los meses recibimos como país las ganancias que da esa empresa, y que vaya a saber por qué decidimos desprendernos de una empresa que da ganancias. Totalmente. Ahora que además ya se subieron las tarifas, que está cobrando un nivel de tarifa que la hace superavitaria, nos desprendemos ahora de Metrogas. Una empresa estratégica, ¿no? Que te Además, puede salvar en... No sabemos lo que puede pasar. Hay milmillonarios construyéndose un búnker acá en la Argentina, lo está construyendo Martín Barsavsky, un millo argentino, para la Tercera Guerra Mundial, sí, para que ya está en marcha, la dice. guerra nuclear que ya está en marcha. No sabemos qué película están viendo, pero bueno, algo están viendo. En un mundo muy complejo, la Argentina decide deshacerse de activos estratégicos, no solamente Metrogas, Transener también, la transportadora de energía que se la quedan los hermanos Neus, súper mega cercanos a Santiago Caputo, a todo ese esquema de la Casa Rosada. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, claramente hay ganadores muy cercanos a Milei, mientras el resto del país sufre, ¿no? Elegimos no poner a Marcos Galperín, que es otro gran ganador de este gobierno de Milei, porque bueno, ya venía de antes, y además, quizás, si ustedes quieren, no tienen que ver directamente con los negocios que les vamos a contar ahora, es otro tipo de negocios, pero vale también la pena tenerlo en cuenta, así como Galperín está creciendo durante el gobierno de Javier Milei. Hay otros empresarios menos conocidos a los que conviene empezar a tener en cuenta, saber sus nombres, sus apellidos, conocerles las caras. Eso vamos a intentar en esta primera parte del programa. Arranquemos a recorrer lo que tenemos hoy para compartir con ustedes. Lo cuenta la colega Sofía Diamante en el Diario de la Nación. Sofía Diamante, que ha sido muy atacada por el gobierno, por Milei, por el ministro de Economía Luis Caputo. Lo cuenta de esta manera el mapa empresario de Milei. ¿Quiénes son los
los argentinos que les ganan la pulseada a las multinacionales. Marcelo Mindlin, Manzano, Galucho, los hermanos Neus, Escaturice, las operaciones más grandes de los últimos 2 años. Y destaca, Sofía Diamante, algo que se ve en los números y que nosotros solemos compartir con ustedes. ¿Qué es eso? Que en este gobierno hay inversión extranjera directa negativa. ¿Eso qué significa? Que la inversión extranjera se está retirando del país, no está llegando al país. Bueno, ¿qué significa? Que están vendiendo activos. ¿Qué sé yo? Shell se fue del país, vendió todas las estaciones de servicios, la compró uno de estos que vamos a conversar hoy. Eso es inversión extranjera directa negativa, que se va. ¿Y quiénes están comprando? Bueno, están comprando estos empresarios que empiezan a conformar ese firmamento de un poder económico, una élite económica, una burguesía económica muy cercana, con favores regulatorios, con favores de otro tipo del gobierno nacional. Vamos a repasar la primera noticia que tiene que ver con esta adquisición de Metrogas de parte del grupo Vila Manzano. Manzano se queda con Metrogas y se consolida como un actor clave en energía. Edenor, que ya era propiedad de Manzano, de Vila también, Filiberti. y de Filiberti, se quedó con el 70% de la mayor distribuidora de gas del país y la suma de sus activos en petróleo, y le suma a sus activos en petróleo y energía eléctrica. Bueno, una figura que nació en la política, Manzano, ¿no? Lo conocimos allá en los 90 como ministro del Interior de Carlos Menem. Desde ahí es que se convirtió en uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Totalmente. Vamos a ver quién es José Luis Manzano, que, como decía Gaby, fue diputado por el menemismo, después fue ministro del Interior de Carlos Menem, exfuncionario menemista, es dueño del Grupo América, junto con Daniel Vila y con Gustavo Scaglione. Además, con Scaglione tiene Telefe. O sea, fíjense ustedes el nivel, ¿no? El poder, los tentáculos, hasta dónde llega todo esto. Se quedó durante el gobierno de Milei con Edenor, bueno, Edenor la tenía antes, con Metrogas, junto con Daniel Vila y con Mauricio Filiberti, con Telefe, esto sí es en esta última etapa, y con Shell, con las estaciones de servicio de Raízen, cuando Shell se va del país. Bueno, es realmente una capilaridad, ¿no? Con empresas realmente muy sensibles, ¿no? 2 grupos de medios muy importantes. El grupo Vila Manzano, que no solo tiene el Grupo América, tiene medios en Mendoza también Telefe, y ahora Edenor, Metrogas. Bueno, es impactante, ¿no? Cuando lo ves así en números, ni hablar, ni hablar. Una más, a ver, Marcelo Mindlin, hablando del tema energía. Marcelo Mindlin es dueño de Pampa Energía y se quedó con Loma Negra, la cementera que estaba en manos extranjeras. Bueno, venden Loma Negra, otra vez desinversión extranjera, ¿no? Venden Loma Negra, la compra Mindlin. Se quedó con un yacimiento petrolero en Vaca Muerta, vía Rigi, o sea, con los beneficios del régimen de grandes inversiones. Esto es menos impuestos, menos cargas patronales, no tenés retenciones, podés importar todo y qué sé yo. Se quedó con la ampliación del gasoducto Perito Moreno junto con TGS, el gasoducto Perito Moreno que antes se llamaba Néstor Kirchner, y se quedó con el procesamiento para exportación de líquidos de Vaca Muerta. O sea, también negocios fenomenales, los negocios que está generando Vaca Muerta y que va a generar a futuro, bueno, también en cabeza de Mindlin, ¿no? Vamos ahora a repasar cómo se agrandó Galucho en esta gestión de Milei. Galucho, que fue presidente de YPF, ¿no? Así lo conocimos en la primera gestión estatal de YPF. Es dueño de Vista Oil, que es una petrolera privada. Se quedó con el 50% de bloque La Marga Chica en Vaca Muerta, con YPF, y Bandurria Sur y Bajo del Toro en Vaca Muerta. Bueno, está aprovechando la experiencia que tuvo como CEO de YPF, ahora manejando su propia petrolera también en Vaca Muerta. Desde el sector privado, explotando el mayor yacimiento de gas de la Argentina. Los hermanos Neus, muy cercanos a Santiago Caputo, atención con esto, se quedaron con Transener tras una sospechosa falla del sistema, dice la Política Online. Tras una falla en la apertura de las ofertas económicas, los libertarios Neus aparecieron por encima de Nicky Caputo, que había salido primero. Nicky Caputo, amigo de la vida de Mauricio Macri, ustedes lo conocen, dueño de Mirgor, ex dueño de la constructora Caputo.
Caputo. Bueno, los hermanos Neus, por esta misteriosa falla del sistema, se quedan con Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica de la Argentina. Bueno, vamos a ver quiénes son estos hermanos Neus, tan cercanos a Santiago Caputo. Son hijos del fundador de Pomelo Neus. ¿Se acuerdan de las gaseosas Neus? Bueno, el grupo Neus después se diversificó, son Patricio y Juan Neus, ellos. El grupo Neus hoy tiene intereses en energía, desarrollo inmobiliario, finanzas, telecomunicaciones. Y ahora, en este último tiempo, durante el gobierno de Milei, se quedaron con Transener, con distribuidoras eléctricas de Tucumán y de Jujuy, con la transportista Litza, con centrales hidroeléctricas, la de Potrerillos, Alicurá, Cerros Colorados, la del Comahue. O sea, están... Se les dio toda de golpe, como a Adorni. Se les dio toda junta. Sí. Pero tienen generación de energía con las hidroeléctricas, tienen transportación de energía, distribución de energía, o sea, están en todo el negocio de comienzo a fin de la energía eléctrica, que, insisto, ¿no? Es uno de los grandes negocios hoy en la Argentina, sobre todo porque el gobierno destopió las tarifas, está buscando que esas empresas tengan rentabilidad. Cuando hablamos acá del ingreso disponible, de lo poquito que te queda del sueldo a fin de mes después de pagar todo, es justamente después de pagar todos los aumentos en energía eléctrica, en gas, que son los que viene concediendo el gobierno de Javier Milei para garantizar estos negocios de estas personas de las que hoy estamos hablando. Bueno, y muy cercano también a Santiago Caputo es el Leonardo Scaturice, que es el que se quedó con Flybondi. Fíjate lo que está pasando con Flybondi en este momento. Es una vergüenza lo de Flybondi, ¿eh? Flybondi, junio y julio, canceló más de 120 vuelos. Ajá. En Brasil le dijeron, no puedes vender más pasajes. Claro. Me cancelaste el 80% de los vuelos. No puedes vender Sos un desastre, chau, quedaste afuera. Listo, chau. Acá las grandes agencias de turismo no están vendiendo pasajes de Flybondi, no te los ofrecen porque es un desastre. Pero Flybondi en su página puede seguir vendiéndolos y de hecho los sigue vendiendo. Y la ANAC no la sanciona, la ANAC, la Agencia Nacional Aerocomercial de la Argentina. Flybondi, otra vez con pista libre. Y esto lo quiero remarcar. Yo no sé si en los medios del área metropolitana de Buenos Aires esto no sale porque no es tan relevante Flybondi para nosotros, Puede ser. pero esto tiene mucho impacto en los medios en las provincias. También puede ser que no salga en los medios acá porque te levanta el teléfono Santiago Caputo y dice, no, che, es de mi amigo Scaturice, no te metas, no lo sé. La ANAC autorizó a la compañía de bajo costo a seguir operando luego de aprobarle su plan de acción. ¿Qué pasará con los miles de pasajeros rehenes de las cancelaciones masivas que hizo la compañía? Bueno, nada, que se seguirán jodiendo como hasta ahora. Básicamente, bueno, los usuarios, bien, gracias, dice la mañana de Neuquén. Una más de Flybondi también de estas últimas horas. Tras la aprobación de la ANAC, Flybondi afronta multas millonarias, cheques rechazados y demandas en el SECLO. Multas millonarias que le viene poniendo la ANAC, o sea, la misma que le permite seguir vendiendo pasajes, también la multa porque después no cumple los vuelos. Cheques rechazados, sale del dato del Banco Central, tiene cheques rechazados por 600 millones de pesos. Y demandas en el SECLO porque despidió a 700 trabajadores y no les está pagando la indemnización acordada. O sea, un desastre realmente, pero claro, tiene atrás a Leonardo Scaturice. ¿Quién es Scaturice? Bueno, lo repasamos rápidamente. Es uno de los empresarios más cercanos a Javier Milei, al gobierno, ex-CIDE, vinculado con la CIPAC, la conferencia conservadora. De hecho, ha gestionado algún encuentro Milei y Donald Trump. Dueño del fondo de inversión COC Global Enterprise, se quedó con Flybondi y con OCA durante el gobierno de Milei. El mayor correo privado de la Argentina. En momentos en que estamos todos, no, Gabriel Suet sí, comprando todo por internet. Sí. Bueno, los correos son también, ¿no? Una bicicleta lo podés comprar por internet. Lo hice ayer. Una patacleta. Una patacleta. Muy bien, te felicito, amigo. Sí. Y bueno, Eduardo Ornequian, también tenemos que hablar de él, ¿no? El dueño de la Corporación América, donde Milei trabajaba como economista, después le prestó el Hotel Libertador a Milei para que sus primeras semanas como presidente esté ahí, no sabemos recibiendo a quién, ni de qué manera. Bueno, Eduardo Ornequian, que es también, es concesionario de Aeropuertos Argentina 2000, y está intentando que Milei, su amigo, su ex empleado, le prorrogue la concesión hasta 2056. Ajá.
Lo cuenta esto el diario AR, una nota de ¿Esa sola firma eso? Ale Rebocio, esa firma del presidente, ¿sabes? Mirá qué Tiene bien. que firmar Milei. Mirá qué lindo. El gobierno de Milei pactó con los Eurnequian prorrogar la concesión de aeropuertos hasta 2056, pero ahora renegocian. Claro, ¿por qué renegocian? Porque este pacto de extensión de la, Sí. de la concesión lo firmó este funcionario Leal. ¿Se acuerdan de Leal que lo metieron preso porque lo allanaron y encontraron en su casa un arsenal de drogas? Sí. ¿Te acordás de este pibe? Sí. Que bueno, había estado en el gobierno de Alberto Fernández y ahora seguía en el gobierno de Javier Milei. Dice, era el presidente regulador del ORSNA, el organismo regulador de aeropuertos, firmó un acta acuerdo con la empresa, con Aeropuertos Argentina 2000, para extender el contrato, con opción incluso a 2066. O sea, le decía, te lo doy hasta 2056, pero podemos ir hasta el 66. Bien. Incluirlo en el RIGI, atención con esto, incluir las obras de ampliación de los aeropuertos en el RIGI y además que el Estado le venda el 15% de las acciones de Aeropuertos Argentina 2000 que tiene en sus manos el Estado. O sea, Ajá. privatizar ese 15%. De otra empresa que da ganancia. Exactamente. O sea, el Estado tiene 15% de Aeropuertos Argentina 2000 que no para de darle ganancia, sin hacer nada. Te lo doy, amigo. Te lo vendo. Te lo ¿Para vendo. qué quiero ganar plata? Ya fue. Bueno, obviamente después de que detuvieron a este muñeco... Claro, hay que firmarlo de nuevo. Esta prórroga está siendo renegociada, pero los términos son estos. Bueno, ¿quién es Eduardo Eurnequian? Es este hombre, ahora vamos a repasar algunos datos sobre él, pero antes el diputado de la coalición cívica Maximiliano Ferraro contando, exponiendo esto de la prórroga de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 en el Congreso de la Nación. Y el segundo pedido, y es competencia de esta comisión, presidente, es que se cite a Noelia Ruiz. Que se la cita a Noelia Ruiz en relación a lo que está sucediendo con la posible renovación de la concesión de Aeropuertos 2000. Concesión que sabemos que hubo una prórroga por el anterior titular, a Noelia Ruiz, donde se pretendía prorrogar esta concesión al 2056 con un plazo después superior a 10 años más hasta el 2066, y cómo la nueva concesión también vincularla a la ley que ya sacó este Congreso de la Nación vinculada al RIGI o al Super RIGI, y cómo se está articulando esto. Creo que esta es otra de las concesiones más importantes que tiene la Argentina de por medio. Bueno, ahí estaba, ¿no? El tema no es que está encapsulado, va apareciendo. Sí, al menos Muchas que lo notas pongan en la agenda, claro. Claro, notas periodísticas, diputados que hablan. Bueno, ¿quién es Eduardo Eurnequian? Decíamos, dueño de Corporación América, busca que Milei le prorrogue esta concesión de aeropuertos. Hoy tiene concesionados los aeropuertos hasta 2028. Claro, se le está por vencer la concesión. Quiere llevarla a 2056 con opción de extenderlo hasta 2066. Que lo incluyan en el RIGI y la privatización del 15% de las acciones, esto que contábamos recién, que el Estado tiene de los aeropuertos en su cartera de acciones. Bueno, ahí está, ¿no? Totalmente. Fíjate lo que cuenta Diego Genú sobre otra noticia que también sirve para ir componiendo el mapa de empresarios que se la están llevando con Javier Milei. Exclusivo, cuenta Diego, en absoluto hermetismo el gobierno analiza una propuesta de Telecom para que una empresa se quede con los 6 millones de clientes que le sobran. Esto viene a cuento de la adquisición de Telefónica por parte de Telecom. Telecom es el grupo Clarín, se quedó con Telefónica, armó una suerte de oligopolio en los medios de comunicación, en la telecomunicación de la Argentina, la condición que puso el gobierno fue que se desprendiera de 6 millones de clientes. El tercer operador y los aprontes para el acto Clarín-Milei. El pacto, perdón, Clarín-Milei. ¿Manieto se compra a sí mismo? Se pregunta Diego. Y bueno, hay algo raro ahí con este comprador que va a quedarse con los 6 millones de clientes que el gobierno le dice a Telecom, te tenés que desprender de esto. Ahora vamos a verlo. Igual en un ratito viene Diego Genud para que charlemos con él sobre este tema, pero lo publica también en una nota en el Destape, Telecom Telefónica. Apareció el comprador que necesitaba Clarín. Exclusivo, dice, en absoluto hermetismo. El gobierno analiza la propuesta de Telecom.
nombre del tercer operador es Metrotel. Bueno, Metrotel, que está controlada por capitales financieros internacionales, y que no da servicio masivo al público masivo, sino que da servicios de conectividad para empresas, aparece como el posible comprador o el posible, sí, comprador de los clientes de los que se tiene que desprender Telecom. Pero acá vemos también, ¿no? Un Milei que tiene en su tuit fijado un texto en contra de Clarín, diciendo siempre los mismos, el gran diario argentino, la gran estafa, no sé qué sé yo, y mientras tanto no solo le aprobó la fusión Telecom-Telefónica, que claro, a todas luces será, bueno, es monopólica, pisa un montón de leyes y qué sé yo, sino que además, bueno, cuenta Diego, parece que está dando su vía libre para una operación por lo menos sospechosa o una operación que habría que revisar, ¿no? Les hablamos entonces de Escaturice, les hablamos de Midlin, les hablamos de Eurnequian, De los Neus, les hablamos de los Neus, les hablamos, quizás me estoy olvidando de alguno, de Vila Manzano. de Manzano. Y simplemente para ponerlo en placa, también Héctor Manieto, el CEO de Clarín, del Grupo Clarín, logró que el gobierno aprobara en junio de este año la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, ya formando un gigante de las telecomunicaciones de la Argentina, algo que también habla de una concentración del mercado que en otro momento el gobierno dijo que jamás iba a aceptar y que finalmente acepta, ¿no? Está aceptando. Bueno, de estos ganadores el gobierno trata de no hablar mucho, Sí. por lo menos no con nombre y apellido, ¿no? A veces sí dice, bueno, que la energía está volando, que hay inversiones en el RIGI. Bueno, no te terminás enterando de quiénes son puntualmente. Bueno, son estos.